Oramos antes. Sí. No diga capítulo porque no me acuerdo. Bueno, varios capítulos. A un capítulo más. Capítulo más. Hoy tenemos una agenda hablando sobre qué tenemos para ahora. Mucho. Pero siempre mantenemos el tema del liderazgo de 360. Y hoy vamos a conocer creo que en el primer capítulo se dejó picado un poco sobre el testimonio de Luis. Hoy vamos a conocer un poco más porque consideramos que muchas de las personas pueden que a veces reten a Dios. Literalmente fue un reto. Y vamos a ver en el transcurso del testimonio cómo Dios dice que no solo cumplió, pero restregó prácticamente. Pero bueno, más detalles vamos a verlo en el capítulo y también cómo eso, pues obviamente ha tenido un crecimiento y el debido mantenimiento, porque eso es como cuando llegamos al atleta, ¿verdad? Llega a la cima, ganas una medalla y todo súper chivo, o los atletas olímpicos que ganan una vez una olimpiada y ya después el mantenimiento, el crecimiento es lo más difícil, pero no imposible. Así que empezamos. No sé si... Bueno, empezamos. Fue 2016. Esta es una historia que pocos lo saben. Lo he tratado de contar, pero tengo la desventaja de no acordarme de muchas cosas ni del día anterior. Entonces he tomado un cuaderno y he estado anotando. Aquí están mis anotaciones y me voy acordando de lo que pasó. Realmente Dios desde siempre me ha hablado numéricamente, físicamente, con señales. Yo le pido a Dios siempre, mira Dios, soy bien bruto para tomar señales que no sean muy firmes, que no sean muy específicas. Generalmente son señales numéricas, señales que, bueno, yo cuando le comenté a Brenda mi testimonio, este testimonio no es para que se lloren, la verdad, es para que se rían. Tuvimos una pequeña lucha con eso porque él decía, no, es que mi testimonio no es así como que sumamente... ¿cómo se podría decir? Espectacular o porque no he sido sanado y de algo así o como que no me ha pasado algo grave como para qué. Pero a lo que yo le respondí que, bueno, y de hecho hemos aprendido que no hay testimonio pequeño. Cada uno tiene una forma diferente en la que Dios trata con nosotros y a veces no entendemos que puede ser un testimonio que muchas otras personas, porque para mí lo interesante de ese testimonio es cómo como Luis reta a Dios y muchos nos encontramos en ese plano, o sea, inclusive cristianos. Entonces creo yo que no es el único que, o sea, tal vez no va a llorar, pero lo importante más que llorar es que va a impactar y va a decir, juela. O sea, realmente eso lo aprendí hace poco. En el curso de liderazgo viene aquí la publicidad de Cephal Church Soyapango, un curso de liderazgo de nuestra pastora general Rati, donde Dios me reveló que cabal, no hay testimonios grandes ni chiquitos. Y tengo el grande y tengo los testimonios que son como micro testimonios que me pasan todos los días. Hoy estaba... De hecho, esto casi que fue revelado en una de las predicaciones. Sí, de hecho en una de las clases empiezo yo a ver números, a ver esto, casi que numerología y todo cuadra, todo fue perfecto. Porque Dios me estaba hablando diciendo, mira, yo hago las cosas así. Y en la perfección, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo vemos la perfección? En mi caso, los números. Así que, pues, bueno, y eso... ¿Cómo inicia? O sea, cuéntenos, dice que fue hace ¿cuánto? 2016. 2016. ¿En dónde se encontraba Luis en el 2016? 2016 estaba digamos que en la peor etapa anímica financiera de mi vida. Y pues digamos que entre mis objetivos de vida siempre ha estado en mente el tema de Nueva York. Nueva York es un mundo complejo,
de, de arte, de dinero, de Nueva Bitcoin. York es su... Nueva York es como mi meta. Nueva York es bien interesante. Es un país sucio en cierta forma, pero la vida es muy estresante. Dicen que es la capital del Es mundo. la capital del mundo. De hecho lo es financieramente, artísticamente, en moda, en todo. Es una vastedad en todo sentido. Probablemente sea terreno fértil para muchas cosas. Hay iglesias cristianas, está Hillsong, Nueva York, pero a mí personalmente siempre me gustó. Todo empezó con una película que no sé cómo pronunciar la película, pero es una película muy extraña sobre Nueva York. La podemos buscar, la voy a buscar y se la voy a mostrar. Y ahí fue donde me encantó, porque la película trata de un escenario, de un teatro, donde empiezan a desarrollar esta obra de arte, y el escenario era el mismo Nueva York. Okay. Entonces luego, al seguir el guión de la película, el que estaba escribiendo el guión terminó dentro del guión de su misma película. O sea, estaba narrando cómo hizo el guión de esa película. Y termina siendo un loop. Entonces volvimos a lo de los loops. Okay. Y tal vez eso fue lo que me gustó de la película. Los loops. Los loops. No, en la ciudad en sí. Bueno, Okay, el pero tema es que, ¿por qué menciono Nueva York? Porque yo quería viajar. Y entonces no tenía visa. Entonces, en esa época donde oscurantismo que mencioné en el capítulo 1, fue 2016, fue del 2016 al 2018 probablemente, en los que yo entré al Bitcoin. Una época oscura, era un hacker, era esto, era un troll, un hacker. De hecho, tenemos, creo que en uno de los capítulos anteriores, Luis estuvo comentando un poquito más, y de hecho dijimos también que hay una segunda parte que puede también... No, de hecho va a haber tercera y cuarta, y todo eso va a estar en un libro. Todavía no tengo el nombre del libro, ya lo empecé más o menos, pero es un libro bastante importante para mí. Importante también para todos los que están en una vida de loop sin propósito. Porque ahí es donde bueno, son mis vivencias de las criptomonedas. Okay, pero regresamos al testimonio. Bueno, fue 2016. Quería julio una 2016, quería una no visa. tenía plata, No tenía. Financieramente estaba como en un estado de loop, pero en ese loop donde todos decimos, pues, intentamos de todo y nada sale. Entonces yo era muy curioso en ese entonces, hacía proyecto tras proyecto, no era cristiano, y todo lo que yo hacía obsesivamente. No era cristiano, pero sí conocía, digamos, tenía conocimientos. Sí, asistía a la sí. iglesia de vez en cuando, no. Sí, no, o sea, iba, pero No, por eso iba, sí. iba a escuchar. Exacto, pero sí era, digamos que era un cristiano light. Ni tan cristiano, porque para mí cristiano no es el sentar a calentar la silla. Pero es a lo que le podríamos llamar a alguien que asiste con muy poca regularidad, pero asiste y cree que existe un Dios, cree que existe, o sea, respeta lo de la religión, respeta la iglesia, etc. Pero Sí. no está en la visión de Dios. Ahora, ahí es donde yo decía, bueno, ¿por qué no me sale Dios? Llegué a hacer 30 y pico proyectos en esa época. Y son cosas que van a estar en el libro. Pero yo empecé a vender fotos en Shutterstock. Me convertí en un fotógrafo de Shutterstock. Mi fuerte era la comida, y ahí están todavía, están generando y todo. No generan mucho, pero era un mercado que en aquel entonces era un buen mercado. Y tomaba fotos profesionales, tenía mi cámara, tenía luces, pero todo lo quería ya. O sea, yo tomaba una foto, lo subía, yo me iba a hacer millonario con eso. Estaba obsesionado con esto y no me salía. Probé también con el arte, yo ilustro, hago pinturas. Haces una cajita Esa es otra etapa de mi vida, yo creo que un poco oscura también, de esa época en la que yo ilustraba. Me quisieron entrevistar de un periódico mexicano. Fue lo que me contó. Ajá, y yo no quise porque no me sentía capaz, no me sentí
no me sentí... La inseguridad. La inseguridad. Ahí Y donde el te miedo, ataca quizás. donde te ataca el diablo es en las inseguridades. En esa época yo decía, yo quiero todo, pero no puedo hacer nada. Y siempre fui así, la verdad. Pero la historia empieza en julio 2016 y empiezo a retar a Dios. Antes que continúe, quiero que veamos Mateo 5:16, donde nos dice por qué es importante el testimonio. Y hay un versículo que dice: de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. La importancia de lo que usted va a decir, parte del testimonio, es que nosotros debemos de compartir. Y al hablarlo, al expresarlo, son acciones que las otras personas pueden conocer. Primero Dios, y lo que diga le funcione a alguien. A mí me funcionó a mí. Y Eso como, sí. y como alguien, de hecho ya tenemos un seguidor. Eso es muy bueno. Le damos saludos a nuestro único seguidor, el que nos que ve. siempre en la iglesia nos dice: hermano, Sí. yo siempre los veo, los saludo, Sí. así que gracias, realmente es creo que así Sí. se empieza, pero nos alegra de que hay personas que lo están viendo Sí. y esperemos que les sea de edificación, ¿verdad? Algún día lo vamos a tener también por acá para que se emocione. Bueno, en 2016 probablemente fue la época más oscura mía, lo repito, pero lo que pasa es que me cuesta decir que era. Y era fotógrafo, era hacker, programaba, white hat, Bueno, diseñador o sea, gráfico, un hacker ilustrador. white hat, o sea, no era malo, era bueno, hacía cosas bueno, codificaba y era ilustrador, fue algo que disfruté mucho por corto tiempo. Ilustrador, que más era, hice ¿Estaba sitio trabajando web. en algún lugar en específico? Sí, fue la época en la que estuve trabajando individual bajo mi propia empresa. Fue mi primera empresa, fallida total, fue fallida en todo sentido, sin experiencia financieramente, fiscalmente, todo fue terrible. Eso fue también donde pasa lo del carro. Sí, Antes de la por visa esas pasa el fechas, carro. por esas fechas o antes creo, yo intenté comprar un vehículo que no pude pagar y me lo quitaron. Pero la forma en que me lo quitaron fue chistoso, porque iba a ir a pagar unas impresiones, llevaba 3 meses sin pagarlo de agencia y se me acerca un carro, se me pone atrás para que yo no pudiera salir y salen 5 personas todas de saco. Era como Men in Black. Ajá. Y uno de ellos se me acerca y directamente me dice: usted ha sido confiscado su vehículo por falta de pago, y me leyeron un documento, me ponen el documento así, me lo leen y me dicen. Yo en ese momento dije: bueno, tiene razón, lléveselo, y se lo llevaron. Luego pero hubo me un imagino que proceso un poco legal ahí, pero... Ajá, pero imagínense, es tan incómodo, podríamos decir que inclusive hasta vergonzoso, como es en un lugar público, llegan esas personas tipo así como que si es un gran criminal o algo por un pago, ¿verdad? Normalmente te llaman o te llegan a la casa y te dicen: vaya, mire, devuelve el vehículo, ¿verdad? No esperaron ir a la casa, no sé por qué. Fue en ese lugar, por cierto, ¿sabes dónde fue? A la par de donde estamos trabajando, Lindes. Por el parque, después del parque, por el Pueblo Campero, a la esquina había un lugar donde... Color digital, algo así. No sé. Pero por ahí, eso, sí, por ahí. Entonces, eso son cosas que incluso ahora que me recuerdo me da agruras, porque esa es una de tantas, hay varias así, igual en esa época. Y pues nada, o sea, me quitaron el carro, tenía deudas, DICOM, y yo con aquella obsesión de querer hacer las cosas a mi propia voluntad. No tenía el DTI. En Guatemala no tenía DTI, no tenía papeles, no tenía pasaporte, era una desgracia en esa época, y era porque quería hacer las cosas a mi propia forma, a mi propio ritmo, y siempre coléricamente. Entonces, entonces al final reto a Dios. Una noche me quedaba siempre acostado, pero pensando, viendo para arriba del techo, viendo para arriba, entonces pensaba y le dije a Dios: si tú me das la visa, yo me hago cristiano.
Y creo que cometí eso no se hace. No. Esto es un testimonio para que no lo haga. Esos son de los métodos que no se hacen. Sí, yo reté a Dios y le dije, bueno, realmente quiero que me demuestres. Si me vas a dar la visa, es imposible que me la dieran. Y fíjense que eso entra, creo que no les hemos hablado mucho, quizás en la iglesia estuvimos aprendiendo sobre los temperamentos. Y algo que aprendíamos un montón era que las diferentes formas en las que Dios nos habla es conforme a nuestros temperamentos. Porque si a Luis le hubiera llegado a alguien, una persona, a hablarle, él no es de mucho acercamiento, no es como que se va a doblegar, digamos, o ante un suceso emocional, porque no lo es, porque su temperamento es como directo, fuerte. Entonces, así como es su carácter y su temperamento, pues Dios tenía que tratarlo con él así, ¿verdad? Demostrándole en cosas casi que palpables, casi como decir, o sea, definitivamente esto es de Dios, porque nadie más obviamente lo sabía. Tenía que haber sido sobrenatural para que yo Ajá. lo viera y tuviera esa lectura. Pero te digo, esa época es horrible. Yo sé que muchos pasamos por eso y muchos están pasando por eso. Hoy tengo el Espíritu Santo empujándome y queriéndole ayudar a todos, con conocimiento, con lo que yo pueda, con lo que yo pasé. Todavía no encuentro así como cómo específicamente, pero creo que el blog ahora puede ser funcione. una forma, sí. Y dar clases de muchas cosas. Pero la verdad que esa época no me gusta acordármela. Mi cerebro la borró. Y pues esa misma desesperación y el afán por el dinero fue lo que me hizo llevar a buscar, a escarolear debajo de la Deep Web, a través de las criptomonedas, a través de los sitios Onion, de los sitios cebolla le llaman, que son sitios, irme a lo de al bajo mundo, cabal, pero en el sentido digital. Aparte que era hacker, aparte que era troll. Pero en otro episodio nos va a explicar, porque muchos conocemos al hacker y es un hacker que lo podemos entender un poco erróneo. Entonces yo creo que ese vamos a dejar un poco más adelante para que nos desglose exactamente libro, sí, a qué se trata, qué era, o sea, en ese momento que existen los hackers. Pero si quieres saber cómo me sentía yo y un poco de cómo era mi vida, vean el capítulo. Que terminar de verla. No lo recomiendo porque no es una serie sana, digamos, pero le recomiendo vea mi etapa de la vida en el capítulo 1 y 2 de Mr. Robot. Esa era mi vida. Entonces padecía mucho de estrés, de ansiedad, dolor de estómago, ansiedad, no podía dormir, sentía que todo el mundo lo perseguía. Era una persecución continua, sentía que en el baño tenían cámaras, era una fobia también, tenía problemas psicológicos de ese sentido. Capítulo 1 y 2 de Mr. Robot, eso era prácticamente. Entonces, regresamos a la visa. Usted dice en esa noche de ese tanto pensar, vio al cielo y dijo, bueno, Señor, si tú existes o si realmente eres Dios, pues yo me hago cristiano si tú me concedes una visa. ¿Por qué? Y sabes que Dios te la pongo difícil, porque así como estoy ahorita no me la dan, no me la dan y no me la dan. La tenía difícil por todos los problemas financieros. Recapitulando, por ejemplo, Luis era un guatemalteco trabajando en El Salvador. Ilegal. Digamos que ilegal porque él no tenía un pasaporte, no tenía su DTI, que es como para nosotros el DUI. Estaba creo que en DICOM, por eso lo del vehículo. Obviamente había fracasado muchas en las etapas de la empresa, que de alguna manera eso también era como le diríamos nosotros eso para nuestra, le llaman esto como cuando nuestro crédito, ¿verdad? Que por todos, y ustedes saben que cuando nosotros vamos allá a la embajada pareciera que sabe todo, o sea, cómo sacar Hacienda. Existe el mito, pues no hay pruebas, de que la embajada sabe de tu información, y seguramente así es, pues sí, porque Estados Unidos tienen la cualidad de buscar toda la información posible de tu persona. Entonces yo reto a Dios y le digo, hoy te la pongo difícil, y quiero que me demuestres dándome la visa, porque yo sé que no me la van.
De hecho, ya la había solicitado antes y me la habían negado. Me hicieron unas preguntas, ¿con quién vive? Con mis papás, ¿está casado? No, no estoy casado. Y ¿para qué quiere ir a Estados Unidos? Para pasear de negada. O sea, fueron 3 preguntas y yo fui de saco y todo. Bueno, la cosa es de que voy y pido eso. Entonces, eso solo fue una noche. No es que estaba orando, ¿no? Yo dije, Dios. Ay. Pasó creo que un mes, no fue en junio, fue antes, pero en julio, como yo estuve metido en tanto proyecto, intenté también vender logos. Antes se podían vender diseños gráficos o elementos gráficos en un sitio que se llama stocklogo.com, de una empresa que se llama Media Bistro, y así como ese tenía un montón tenía lo de Shutterstock, lo de los logos, lo de imágenes, lo de códigos, desarrollaba esto, hacía lo otro y todo, pero nada me funcionaba. O sea, era tener los platos, la cocina, los ingredientes, la sal, el comino y todo, pero no hacía ningún plato muy rico. Okay. O sea, tenía todos los ingredientes, los platos. O nadie lo pagaba, o algo así. No sé, ajá, o sea, el plato no sabía cocinar, porque no sabía cómo funcionaba la vida en ese entonces. Y yo sé que muchos están así. Y yo estoy aquí para ayudarle a todos, de alguna forma. Porque sí fue muy duro para mí. Bueno, pasó el mes. Y fue julio, donde empieza, bueno, me cae un correo. Voy a tratar de meter las imágenes porque hasta las fotos de los correos tengo para validar mi información, porque así soy yo. Tengo que buscar los correos y la información exacta para presentarlos después en el video editado. Y necesita evidencia. Y mostrar evidencia también necesita. Así es, porque mi palabra solo es válida si tengo evidencia. Entonces ahí tengo las imágenes y todo, y me cae un correo y me dice, usted vendió un logo. Perdón, antes de eso yo había solicitado en ese reto que se diera visa y media. ¿Por qué visa y media? Porque quería la visa de mi hija también. Entonces iba a sacarla con ella y era una visa entera para mí más la mitad del costo de ella. ¿Por qué? Porque había dicho con la mamá de Alessandra que ella pagara la mitad y yo pagara la otra mitad. Entonces, en ese momento la mamá de Alessandra sí cuenta con visa, pero Ale y Luis no tenían la visa. Así es, entonces yo le pido a Dios, necesito la cantidad de visa y media, que era lo que yo necesitaba. Y bueno, realmente no se lo dije a él, pero eso fue el trato que hice con la mamá de Alessandra. Entonces le digo, yo necesito la visa, pero que yo necesitaba pagar la mitad de ella y más la mía, que en aquel entonces costaba $160 y los de ella eran 80, o sea, eran $240. Luego, bueno, pasa el tiempo y me cae el correo y aparece un correo, usted acaba de vender un logo de los que usted está vendiendo en este sitio stocklogo.com a una empresa que se llama Adway, DK es Netherlands, creo, no me acuerdo, era un lugar en Europa. Y compraron el logo y luego me escriben, hago los cambios y de repente me lo pagan en PayPal. Yo, qué chivo, tengo PayPal, puedo ir a comprar comida, puedo ir a buscar. PayPal en aquel entonces no era muy aceptado aquí, solo había, Vidri creo que te aceptaba PayPal, y luego Coupon Club, y de ahí para de contar. Me meto a Coupon Club como impulsivo y vaya chivo, ya tengo, de hecho lo que vendí fue $252 y entonces empiezo a buscar en qué gastarlos. Y qué chivo, voy a meterme a este sitio, voy a ver si compro comida o voy a ver si compro en estos sitios de Coupon Club y todo eso. Pero me cayó la peseta a los 2 días. Digo, pero espérame, 250 y yo necesito 240. Ay, qué raro, ¿será que es lo que necesito? Para vender ese logo es un sistema algo así como subasta, donde uno pone un precio y se va ajustando hasta que
llegue a un buen bid y se vendía. ¿Cuánto era el costo? Yo le puse 500, que en aquel entonces estaba urgido. Y de hecho ese fue el último que vendí en mi vida. Ya no volví a vender jamás un logo. El sitio cerró. No te digo ese año, pero creo que al año siguiente lo vendieron a Envato y cerraron ese modelo de negocio y así va. Cuando me voy dando cuenta digo, ¿será que lo de la visa? Bueno, son 240 y tengo $152 en PayPal. Pero en aquel entonces la visa se pagaba a través de transferencia del Banco Cuscatlán, que hoy no sé qué banco es, pero se depositaba, te daban una boletita amarilla, me acuerdo de la primera vez que me la negaron, y fui, y esa boletita amarilla hacías la cita y todo el rollo. Entonces, dije, no se va a poder, pero vamos a investigar. Me meto al sitio web. Y aquí viene lo hermoso. Y aquí empieza lo emocionante. O sea, en un momento donde acordémonos que probablemente hoy PayPal sí sea algo que más lo conocen, en un momento donde la tecnología, la forma de vender logos, los sitios estos, hoy puede ser algo normal. Pero en el 2016, ustedes pueden imaginarse que todo este aglomerado, o sea, todo este hábitat no era muy común, no era muy reconocido, no estaba en el auge digital. Por ende, le suma un poquito más a esa parte donde dice, bueno, es que tenemos un Dios de lo extraordinario. Entonces, en ese momento, cae justo la cantidad, pasan días, entiendo, y esos días es donde Luis lo quería gastar en todo, lo que no se acordaba de esa noche donde le pidió a Dios, pero luego viene el Espíritu y le hace recordar esto. O prácticamente se van cerrando puertas en donde poder utilizarlo, ¿verdad? Se van cerrando puertas porque había una inquietud mía de no gastarlo. Y yo decía, bueno, pero voy a ir a Vidri a ver qué compro. Pero yo decía, ¿para qué voy a ir a comprar platos? ¿Para qué voy a ir a comprar una maceta? Y ojo, o sea, estaba necesitado y quería derrocharlo prácticamente. Sí, literalmente. Era porque era un caballito de batalla saltando así por el mundo. Sin propósito. Sin propósito. Ahora es peligroso porque con lo volátil que uno es, en esa época pues podías estar arriba, podías estar abajo anímicamente. Entonces, más toda aquella paranoia por ser hacker, por ser troll, por ser todo lo que quieran saber de tecnología. Vean capítulo 1 y 2 de Mr. Robot. Pero al final, bueno, me hizo la cabeza siempre en la noche, como que Dios me hablaba, pero en la noche, ya, cuando me acostaba, porque me quedaba pensando, viendo la pared, digo, el techo, me quedaba viendo el techo y de repente digo, bueno, será, bueno, voy a investigar, voy a ver, y digo, 160 más 80, 240, y tengo 152. 252, entonces puede ser. Entonces, en ese rato voy al sitio de la embajada y veo que está habilitado el pago de PayPal. Primer milagro. Bueno, segunda parte del milagro. Sí. Yo cuando digo esto de la visa, me convertí al cristianismo por la visa, no digo que Dios me dio la visa, sino que me la restregó en la cara. Porque todo lo que pasó fue una cadenita de hechos que sí o sí no había. Entrelazados, era como o sea, cuando uno se pone nervioso dice, bueno, yo no sé si voy a salir bien el examen, no sé, si es que ya Dios sabe todo eso, o sea, ya sabe todo eso, ya pasó todo, o sea, Él ya tiene una proyección para ti. Entonces, pero él necesita que uno descubra el camino. O sea, obviamente del cielo no iba a caer la visa o el dinero de la visa, o que él bajara y te doy los 240. No, es porque como vivimos en un mundo de mucho libre albedrío, él habla en el mundo espiritual y a veces choca con el mundo físico y sucede todo esto, pero con el propósito, tal vez estar aquí sentado, tratar de predicar, soy novato en todo esto, o testificar en esto, y por eso tuve que haber pasado por todo eso, no sé.
y probablemente hoy le sirva a alguien que está en problemas. Pero bueno, me cae el PayPal, paga. busco y empiezo. La cosa que pago. Y resulta que pasó el pago, tengo la imagen, la voy a poner al editar el video, la voy a poner, tengo la fecha, tengo el comprobante de pago de la embajada. Y lo chistoso es que a las 2 semanas que yo le digo a mi hermano, mira, pagué la visa con PayPal, deberías de probar vos, le digo, y cuando él entra, la pasarela de pago ya la habían quitado, ya la habían bloqueado, o sea, ya no se permitía pagar con PayPal. Probablemente yo fui el único y el último en pagar con PayPal la visa. Entonces, obviamente me cobraron una comisión, pero al cobrarme la comisión más el costo de la visa y la visa de Alessandra y todo, terminé gastando $249.45. O sea, todavía le sobraban. Esos cálculos los estoy haciendo con los recibos de pago para que vean cómo te da Dios perfecto. Más una fotocopia y una foto, me terminó sobrando 10 centavos, que en aquel entonces no tenía ni para comer. Y no es para que lloren, pero yo sí comía en aquel entonces, almorzaba una tortilla con queso. Pasaba una señora enfrente de donde trabajaba, compraba dos o tres tortillas, creo. Pero ella vendía los quesos así en cuadritos. Era como ver así, sí. ¿no? Entonces yo hacía un taquito, ponía el queso y me lo comía. Y ahí de hecho, siempre lo sigo haciendo. Lo sigo haciendo y soy contento que Dios me da eso, pero ese era mi almuerzo. Entonces estaba súper necesitado. Y es algo que no me gusta recordar, la verdad, porque eran paranoias, todos me perseguían, era esto. Estaba en mi Lodebar digital, porque era la Deep Web. En el oculto. Sí. Pues resulta que voy y pago la visa, le digo a mi hermano siempre incrédulo, me dijo, no, metió a ver y no se podía pagar por PayPal. Fui el último, y estoy casi seguro que fui el último en que Estados Unidos recibiera un pago de PayPal. No sé si ahora estará abierto, no lo creo, pero pueden probar para sus visas. Entonces, llega el momento de la cita. El 20 de julio fue que vendí el logo y el 31 de julio fue que pagué la visa, hice la cita, nos preparamos, pero yo ya iba predispuesto. O sea, iba así como cuando vas al estadio, vas a ir a ver a tu equipo que tú sabes que es bueno, estás nervioso, pero decís, va a perder, no sé, va a perder. Y más que venía así arrastrado de la vida, pues a nada, o sea, y obviamente mi familia no es pistuda, mi papá sí tuvo un buen trabajo, lo derrochó, fue alcohólico y lo amo mucho, lo quiero, aprendí mucho de él, era un excelente trabajador, fue gerente de muchas empresas farmacéuticas, fue bastante responsable, pero sí tenía un problema de alcohol y todavía lo extraño. Él era mi chat GPT en aquel entonces, era un comercial, no tiene nada que ver con el testimonio, pero para todo le preguntaba a él, para todo, padre, mira, fíjate que me duele el pie, toma esto y déjame ver. Buscaba un libro que se llamaba PLM. Curiosamente, Luis se ha convertido también o sea, ha agarrado ese mismo mood, porque por ejemplo, cuando tenemos algo, es como, no, hay que comprar esto. La vez pasada creo que estaba mal del estómago y me dijo, no, ya sé, esos son lombrices. Me dijo, voy a tomar esto, que por cierto, no me tomaba las mías. No te lo has tomado. Bueno, comercial. Pero yo te dije, yo tengo esto y voy a tomar esto y me funcionó. Pero como los remedios de la abuela. Pero mi papá sabía mucho, sabía de negocios, sabía de empresas, lo extraño mucho. Un gran problema de alcohol, pero siempre fue responsable, bastante responsable del trabajo y tuvo cargos muy altos, pero millonario jamás. Y ese es otro testimonio aparte, que Dios en aquel entonces, mucho antes de eso, ya me estaba hablando, pero yo solo así muy externamente decía, bueno, Dios quiere que esté aquí. O sea, yo conocía de Dios, mas no hacía nada más que eso.
Y él siempre me estuvo cuidando, o sea, él siempre me Siempre estuvo estuvo cuidando, pendiente. siempre me estuvo cuidando, en cualquier momento. Hay tantas historias porque hay una que es bien chistosa de cuando se van a Guate con sus amigos y van sin nada. Ah, esa es otra. Pero esa es otra historia. Otra historia. Lleguemos al momento donde va la cita. Bueno, voy a la cita, hago el proceso, te toman huellas, te sientan aquí, te sientan allá, te toman fotos y Alessandra tirada en el piso, estaba Ya que chiquita nunca hace nada. y hacía bulla y yo decía, ay Dios, no me van a dar la visa, ella está haciendo un gran relajo. Y es bien tranquila, pero en esa embajada ella estaba tirada en el piso haciendo una gran bulla. Empezamos en la última cola y yo veía que al del frente, a los de enfrente, le están negando la visa. Denegada, porque entiendo yo que ellos, eso hace poco lo vi en un TikTok, no sé si es cierto, que ellos solo tienen 3 minutos para que tú le demostres que sos una persona aplicable a una visa. La visa. Entonces te hacen unas preguntas estratégicas. Obviamente ellos tienen una consola en su computadora, están chequeando la información y momentos en los que se esperan porque están buscando esa información. O tienen duda de algo, ¿verdad? Que si le dijiste de una forma. Pero no creo que te busquen en Google, tienen una base de datos ellos. Algo tienen en la computadora y ellos te buscan. Si alguien trabaja por ahí, avisa. Sí. La cosa es de que me toca el turno y... Tengo una pregunta, ¿cómo fue vestido esta vez? Normal. Que la primera vez usted me dijo que fue en saco. Normal, pantalón normal, así como me vestía siempre. De hecho, así, camiseta. Yo dije, igual no me la van a dar, ¿para qué voy a exagerar? Aparte que el calor y ¿para qué voy a andar haciendo esto así complicado? Pero yo igual así estaba pensando, estaba nervioso. Obviamente estaba nervioso. Y más que mi hija estaba tirada en el piso. Yo no le iba a decir nada, ni la iba a regañar, pero ella estaba tirada en el piso haciendo bulla. Y yo dije, no me la van a dar. La cosa es que me voy a la casa, al espacio. Y a los 4 que estaban adelante que vi, era no. Y uno llegó con patada al pecho y decía, yo tengo una casa, está mi nombre, 2 carros y trabajo de esto. ¿Y para qué quiere ir a viajar? Porque quiero ir a no sé qué. Vaya, denegada. Dice que, ¿pero por qué denegada si yo tengo todo? O sea, eso nunca lo he entendido, fíjense. Denegada, es como una estrategia de la embajada que los otros se den cuenta cuando te dicen sí o no. Eso es un poco vergonzoso, la verdad. No sé ni quiero escarolear, pero alguna lógica han de tener. Sí, ellos ya tienen todo como bien calculado. Resulta que paso yo y me pregunta el ¿qué es? El encargado ahí, un señor que ya habían denegado 4 visas y me pregunta, ¿usted dónde trabaja? Y en aquel entonces estaba en Buffalo Wings. Y... en el área de marketing, viendo la parte del diseño, las fotos. Sí, pero digamos que era como freelance, digamos. Un servicio profesional. Algo así, bueno, la cosa es que un servicio tenía, profesional, digamos. Estaba sin carro, no aparecía en Hacienda, no tenía cuentas de bancos, no tenía créditos, estaba en DICOM, no casa, no tenía deudas, tenía problemas con el tema de que me habían embargado el carro, nada, solo ganas de vivir tenía vencido mis papeles de Guate. Era un turista en El Salvador. Trabajando en El Salvador. Eso, entonces resulta que me pregunta eso, le digo yo eso y luego él se gira a donde la mamá de Alessandra y le empieza a preguntar, ¿y usted qué está haciendo? Porque ella sabía que trabajaba en un lugar y le dice ella, ¿y usted dónde trabaja? Aquí. ¿Cuánto gana? Y tanto, y por qué gana tan poco, y empieza a preguntarle a ella un montón de preguntas. En ese ratito yo siempre digo, ya, si digamos que esta es la consola, el kiosco, entonces en ese ratito que me está preguntando yo le hago así, y entonces vaya, pregúntele a ella, porque yo no quiero que me siga preguntando, solo me hizo una pregunta. Las preguntas que le hizo a ella en relación, me imagino, a Alessandra, o sea, alguna relación con Alessandra, y el trabajo,
no sé por qué le empezó a preguntar un montón de cosas bastante incómodas relacionadas a ella con la niña y el tema es que no solo me hizo una pregunta. Pero que al final, o sea, ella no estaba pidiendo la visa de ella, sino la de Ale. O sea, De hecho, la mamá de Ale tiene visa desde que nació, creo yo. Siempre ha tenido visa, pero a ella le empezaron a cuestionar muchas preguntas. Y como eran solo 3 minutos, al final yo hacía la broma después. Yo creo que se equivocó y por decirme denegada me la dio. No lo diga, o sea, llegan las preguntas. Ya no vuelven a preguntar más nada más. No, solo saca el papel, bien serio y bien pedante el señor, solo saca el papel. Vaya, fue aprobada, me dice. En ese que dijo que fue aprobada, en ese ratito solo lo agarré el papel y me fui, porque dije, se va a arrepentir y me la va a quitar. Era una probabilidad improbable, pues, porque ninguno nos va a decir, mire, así como... Sí, venga, me equivoqué, deme el papel. Pero en ese ratito agarré el papel y me fui y le dije a la mamá de Alessandra, esto es un milagro, imposible me la hayan dado, imposible. Y me la dieron y obviamente, después de que me la dieron, como a la semana siguiente, tengo que cumplir la promesa y fui a donde el pastor que nos congregábamos acá en el entonces y le dije, mire, pasó esto, me dieron la visa y tengo que cumplirle porque esto fue un súper milagro. De ahí me convierto al cristianismo y digamos que la curva fue para arriba. Después ya no fue para abajo, fue para arriba. Y empecé a tener muchas bendiciones. Obviamente creo que de todos los guatemaltecos en El Salvador soy el que mejor ha usado la visa. Por si la embajada busca en YouTube la información y me ve a mí en un video, la he estado usando muy bien, lo pueden ver en su sistema. Pero quiero ver, empecé a tener muchas bendiciones y empecé a congregarme, empecé a hacer esto. Traté de participar en lo poco que podía en esa iglesia. Era muy chiquita la iglesia, y empecé ya mi vida de cristiano, pero digamos que no di todo lo que pude dar, pero porque nadie me indicó cómo funcionaba esto. O sea, creo que usted llegó y creo que eso también es un mensaje para que no solo como líderes, pastores, sino también como congregación. Muchas veces hay gente que llega a la iglesia de esa forma y necesita que lo acuerpen, lo acojan y le empiecen a mostrar cómo a guiarlo, ¿verdad? Sí, creo que ahí es donde fallan las iglesias, en el decir, vaya, ya me convertí, ¿hoy qué hago? Tienes que discipularte, vaya, pero en el discipulado te enseñan, pues digamos que un proceso, te enseñan y tenés que entrar al discipulado 1, al discipulado 2, o todo lo que hay, pero tiene un proceso de capacitación que yo no lo recibí en aquel entonces. Entonces iba así, pero me dejó impactado por la forma, y en el libro que vaya a escribir les voy a contar cosas que no las puedo decir, pero que ahí estaban, por las cuales sí fue un súper milagro. Es un milagro, o sea, ya deja de minimizarlo, ¿verdad? Porque sí es un gran milagro. Luego pasó lo de los Bitcoin, tuvimos un pre-sale de una criptomoneda fueron $6 millones, que luego se convirtieron en Bitcoin. Bueno, en el mundo de las criptomonedas los ceros no son límites. No son el límite. Aquí eso así funciona aquí. Okay. Y he tenido muchas bendiciones. Pero aún después, perdón, después que se hace cristiano, o sea, hay un crecimiento, pero no el que se requería para cumplir el propósito. ¿Cuánto tiempo pasa cuando se realmente empieza a tener un crecimiento espiritual? O sea, ¿cuándo donde sentí el clic de decir, wow, esto es ser cristiano. Y no es por haberme metido a discipulado, porque yo ya había recibido discipulado antes, en la Josué, en otra iglesia. Y solo que iba, recibía clases, apuntaba y todo, pero
la emoción de, no solo es eso, es que creo que eso es como ir a la universidad. La gente va a estudiar su colegio y trata de sacar buenas notas para ir a una buena universidad, mejor si es mejor en el exterior, y luego sacan una buena carrera para una buena maestría, y luego una buena maestría para un buen doctorado, y pasan estudiando toda su vida, pero ¿en qué momento van a la cancha a jugar? Hay gente que se dedica a estudiar toda su vida, y a veces probablemente se les olvida que uno trabaja, uno estudia para buscar un buen trabajo, y el trabajo no es el ciclo, no es la meta. La meta es tener un proyecto personal. Y el adaptarse a los... El trabajo solo es un vehículo para mantenerte activo para un proyecto personal. Amén. Quiero compartir, antes que continúe, que nos habla acerca del crecimiento, y es 2 de Pedro 3:18, donde dice: en cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, nos demanda crezcan en la gracia, o sea, en el amor de Él, y en el conocimiento, que es el discipulado, porque en esta medida es que nosotros vamos a poder encontrar más todavía el propósito de Dios. Pero no solo es un discipulado como estudiar, ¿verdad? Porque yo estudié, pero sentí clic, le voy a dar la fecha. La fecha fue hace 2 años en la iglesia Cephal Church, Soyapango, porque ahí fue donde entendí que había cometido muchos errores en mi vida. Ya siendo cristiano, tenía como 8 años de ser cristiano, pero entré en mi loop de cristiano light. Ajá. Que yo iba y todo chivo, tenía bendiciones, ya no me iba tan mal, de hecho, no me iba nada mal. O sea, de la vista hasta ese tiempo, que fue hace 2 años, y viajaba 1 o 2 veces al año. Era una persona próspera ya había pasado la etapa oscura del 2016, donde él recibió a Dios y pues empieza a ver cómo Dios iba obrando, abriendo puertas, mejorando su estabilidad financiera, etc., ¿verdad? Pero aún así podemos pasar por esos procesos donde somos simplemente, hay un Dios hizo un milagro y se queda como en el milagro que vivimos, ¿verdad? Pero quisiéramos, lo chivo sería que fuéramos, como dice la palabra, de gloria en gloria. O sea, llegaste a ese y tenés que subir. Y eso fue en Puerto Rico. Estos 2 años han sido de mucha bendición. Primero porque estar contigo me ha abierto la posibilidad de entender cómo trabaja Dios. Hemos aprendido mucho, claro. Y por lo menos eso de gloria en gloria en Puerto Rico lo mencionaba un pastor que dio la prédica. Y como vos tenés que ir pasito a pasito, día con día, con milagro tras milagro. Yo me imaginaba el día que dijeron vayan a decir testimonios, con 2 testimonios. Uno era el de la visa, que fue para mí muy grande, donde Dios me restregó la visa en la cara y me dijo: si quieres la visa, no te lo voy a dar así nomás, te lo voy a dar para que entendas que podemos mover montañas. Y la otra fue, pues un día no tenía que comer, y donde yo trabajo no tenía a 100 metros un lugar donde ir a comprar con tarjeta. Entonces era efectivo. ¿Eso fue en qué año? Eso fue ahorita, en este año, hace unos meses. Son de los testimonios chiquitos que uno tiene que decir. Y eso, la verdad que las disculpas a la iglesia porque no me paré cuando pidieron, pero queda aquí grabado y que lo va a dar. Resulta que tenía hora de almuerzo, 1 de la tarde, y no tenía nada que comer, y le digo a Dios: Diosito, no tengo nada que comer y tengo hambre. Yo pude haber agarrado el carro, ir a comprar a cualquier lado, tengo tarjeta, el dinero no es problema, pero en ese entonces tenía que entregar algo, entonces iba a tener que terminarlo en la computadora. Pues resulta que mi jefe llega terminando de decir la frase: Diosito, tengo hambre, pero hasta en broma lo dije. Entra mi jefe, abre la puerta y me dice: mira, te voy a entregar, no sé si quieres un pan, me dijo, y era un pan así. Y así con los ojos. Y yo tengo 20 años de conocer a ese hombre y me regaló un pan ese día. Ahí yo feliz. Lo primero que hice, le llamo a Brenda: mira, Dios me escuchó, me regaló un pan. Sí, recuerdo. Bueno, resultó que se fue mi almuerzo y así obra Dios, así obra Dios. O sea, es como que está en no es Dios bajando, materializando y te entrega. No, tiene que funcionar a través de otros. Por eso es que uno también sirve de herramienta, y uno es la bendición de alguien más. Y siendo uno la bendición de alguien más, estás en el plan divino de Él. Esto es una red integral de cristianos que tenemos que transformar el mundo, que tenemos que progresar, crecer,
y todos somos parte de todos. Hablando de la visa, bueno, voy a Nueva York, voy varias veces, allá me pasaba... No, pero estamos en la parte de crecimiento también. Pero solo para cerrar el tema, cuando iba, sucedían muchas cosas, sucedían milagritos chiquititos, que uno dice, wow. ¿Cómo qué? Ay, no me acuerdo, pero eran tantos, desde que la primera vez me perdí porque tenía el Waze, bueno, tenía el GPS al revés, entonces en vez de bajar subí y me fui a Harlem, o a la parte de arriba, que es una zona bien peligrosa, y cuando voy saliendo era una película de terror, ¿verdad? Con cumbos con fuego, policías y todo eso, y todos como gente ahí, no sé, con drogas y todo. Y yo con mi hija de brazos, pues, pero voy viendo a Dios en cada pasito. Entonces, por eso lo de gloria en gloria y de pasito en pasito es clave. Porque cuando estás en una situación caótica, la única forma de salir es de pasito en pasito de la mano de Dios, donde vas viendo los milagritos chiquitos, porque esos son los más importantes. Y es como llegar a ese crecimiento, porque el crecimiento es eso, no dejas de crecer. Sí. O sea, de eso se trata el crecimiento. Porque llega un momento que no es que se vuelva obsoleto, pero ya Dios nos ha permitido también como ver milagros según el contexto, ¿verdad? Según el momento, según la situación. Y pues así es como nosotros podemos ver cuando decimos que Dios está en todo, completamente está en todo. Lo que pasa es que a veces, pues, como dice Luis, estamos tan acostumbrados al ruido externo, estamos tan acostumbrados a que esperamos que alguien nos hable. Hoy la predicación de hoy estuvo heavy, pero fue como bien puntual en el sentido de decir que de alguna manera hay tres tipos de personas como reaccionan, y nuestra actitud ante la situación puede cambiar mucho. Vemos como los reyes tenían el mismo problema, pero cada uno lo vio de diferentes formas. Uno se cogió y dijo, bueno, ya nos morimos. El otro que no dijo nada, que no hacía nada. Y el tercero donde dijo, bueno, no, yo voy a buscar a quien tiene la sabiduría, es Eliseo. Y se va donde Eliseo. Y Eliseo pues le permite un hombre muy usado, es donde él busca, yo necesito ayuda. O sea, él no fue el rey, no fue como que dijo, yo las puedo contra todas, sino que fue humilde y buscó, y pues obviamente Dios obró, ¿verdad? Pero eso mismo nos pasa a veces a nosotros. Entonces en ese crecimiento nos podemos llegar a ser inclusive uno de esos reyes. Pero es importante tener la disponibilidad. Bueno, es como el Chapulín Colorado, cuando dice, mis antenitas de vinil detectan la presencia de Dios. O sea, lo mismo, uno tiene que tener las antenitas con el corazón dispuesto a encontrar, bueno, no encontrar, porque ahí está, a tener la conciencia de que todos más sensibles. O más sensible. Yo ya tengo esa capacidad, y mi ejemplo más claro fue el último viaje, vamos a Puerto Rico. Yo ya iba predispuesto a muchas cosas, pero también iba como, les contamos en ese video. Bueno, pueden ir a ver el capítulo de Puerto Rico, donde también damos el testimonio. Y ahí iba con mis antenitas puestas para ver la mano de Dios en todo, y lo vi la mano de Dios. Entonces, no solo allá, lo puedes ver aquí, en todos lados, pero tienes que tener el corazón dispuesto. Y es parte del crecimiento, es eso. Ok, ahora viene otra etapa, porque como les dije, llegar a la cima es fácil, ganar la medalla de oro es fácil, crecer relativamente si estamos dispuestos y sensibles es fácil relativamente. Ahora viene el mantenimiento. O sea, cuán importante es que nosotros tenemos en constante aprendizaje, en el constante sentir, de estar receptivos a lo que Dios quiere ver. Como lo que se dice, son las antenitas que están funcionando en cualquier etapa, pero en nuestros contextos de la vida van cambiando. Pero puede que como Dios a través de eso se sigue glorificando y permite mantener eso, y de ir de gloria en gloria. O sea, ir creciendo también nos tiene que decir, porque pasa. Todos cometemos errores en la iglesia, y van a haber momentos en los que el enemigo obviamente va a utilizar algunas debilidades, o nos va a querer que reconozcamos o que recordemos aquellas cosas que eran malas para nosotros, y cómo mantenernos en constante cercanía con Dios. O sea, ¿cuál sería como las claves que usted les podría decir?
bueno, de aquí hace 2 años, la forma en la que nosotros creo que hemos venido diciéndole a Dios es que hemos permanecido en su palabra, estamos tratando de buscar estar en la medida que podamos en la iglesia, apoyándola, metiéndonos más en oración. Bueno, ahora tenemos unos grandes retos donde nuestro mayor objetivo es decirle al Señor, o sea, es un milagro grande, estamos buscando como para depender de ti. Cuando el milagro es más grande, más dependencia es de Dios. No, de hecho, Dios, y estoy casi seguro por experiencia, todo lo que he vivido, es que Dios lo que quiere es que dependas de Él. Es decir, y me ha pasado en varias ocasiones donde digo, o sea, aquí solo a través de Él voy a lograr esto. Uh-huh. Algo así como lo de la visa, pero estamos entrando en proyectos grandes. Pues ya tengo propiedad para decir que ya hice mi segunda empresa en Estados Unidos. Ya es una startup allá no quiero decir dónde, bueno, en Wyoming, pero no quiero decir más. Ya está formalmente inscrita, ya tiene todo listo. Falta un poco la parte de planificación, pero en todo eso está Dios. Y probablemente yo ya tengo armado todo, pero estoy esperando la guía de Él. Que en el momento en que me diga, vaya, arranca, andate por aquí, hacete por allá. Y eso es lo que estoy esperando. Porque no quiero, yo puedo hacer 1000 cosas ahorita, tengo capacidad de hacer lo que querrás en muchas cosas digitales, pero no quiero irme otra vez a estrellar en la pared. Entonces, por lo menos ya estoy tranquilo porque tengo una dependencia. Sí. Y eso es clave, pues. Y así vas encontrando en la vida y dices, bueno, a esto. Y para nosotros los que somos coléricos, o por lo menos a mí personalmente, Dios me habla así, muy, muy impactante. Pero yo lo invito a que no solo vaya a la iglesia y no se convierta al cristianismo, porque eso es lo básico, eso es lo sencillo. Eso es lo fácil, digámoslo así. Aunque se enojen mucho con lo que voy a decir, pero Dios te quiere ver bien, no te quiere ver mal. Si tú estás en una iglesia y estás mal, algo mal estás haciendo. Con Dios el camino es recto, el limpio, el pavimentado. No hay otra forma. Eso así es. Que creo que hemos aprendido un cristianismo, digamos, de victimizado y un cristianismo que hay que sufrir demasiado. No, o sea, hay que sufrir, este es un proceso. Y aunque sea un proceso, puedes salir de ahí. Uh-huh. Y ahí es donde, ahí es donde viene lo que es la actitud. O sea, tener una actitud ayuda mucho. Por eso es que ser cristianos es dependiendo de cómo viene. Puede tener un problema, pero el problema se puede convertir en una oportunidad. Primero, tenga una visión. Una meta también. Una meta. A dónde quiero llegar. Sin eso, pues Dios no va a hacer nada que no quieras. O sea, si tú le dices, no, yo aquí estoy bien, bueno, no va a pasar bien. Pero si no tienes una meta, Dios no va, y tu mente y tu relación con Dios no va a lograr llegar a esa meta. Lo importante, y es donde entra Brenda en este sentido, ella siempre pensó en las medallas de oro. Ahora, en algún momento sus medallas ya no eran de oro, sino eran de seres humanos, o sea, compuesto por seres humanos. Entonces, siempre siguió ganando medallas, pero ya eran almas. Y eran más importantes que las medallas, porque las medallas no te dan de comer leche. Vos podés morder la medalla y eso no te da de comer. Sí, también que eran de chocolate, pero no eran de chocolate. Pero sí las almas, porque perteneces a un sistema donde Dios está bendiciéndote. Si tú no tienes bendiciones, es porque hay algo que cambiar ahí. Hay que tener una cercanía con Dios, ser un cristiano 360, no solo ser cristiano. Yo fui por 8 años ser cristiano, iba al culto, escuchaba, qué bonita palabra, qué bonito lo que dijo. Ya. Pero ya. No, y esto del cristianismo es más dinámico, es como un soldado que debe estar atento y preparado. Yo estaba escuchando también hoy una predicación antes del culto de Dante Gebel,
donde nos decía que nos hemos envuelto en tantos fetiches, por decirlo así, pero son como estos conceptos como quien dice, el que, no recuerdo ahorita como uno en específico, pero algo como, por ejemplo, que si yo no hago nada, yo solo pido las cosas, no lo hago. Por ejemplo, él hablaba, si quiero a medio recuerdo levemente, pero sí recuerdo, pero ahorita no tengo como las palabras exactas, pero él hablaba un poco sobre lo mismo que tenía la pastora. Usted quiere un trabajo, se está pidiendo, Señor, porque él decía, no, es que Señor es tu voluntad, y siempre jugamos con la voluntad de Dios. Error. Pero uno no es adivino para saber cuál es la voluntad de Dios. No, pero la palabra... La voluntad de Dios es tenerte bien, bien. Y es que ahí es donde entra, donde él decía, o sea, porque muchas veces lo que hacemos nosotros como cristianos nos acuerpamos en decir, es que sí, esa es la voluntad de Dios. Pero, ¿qué es la voluntad de Dios? Yo por muchas veces, bueno, él daba el ejemplo, por ejemplo, ¿cómo decir, Señor, es que no es la voluntad tuya que yo me case con alguien? Yo vivía... Y Dios a decirle, me imagino que Dios en su mente, ¿y quién le dijo eso? ¿Quién sabe? ¿De dónde está sacando ejemplo, esa información? Él contaba una anécdota resulta que leemos la mente a Dios. De una persona que decía... que había un hermano que le gustaba de otra hermana y se le declara, le dice, mire, que no sé qué, y le responde ella, no, porque no es la voluntad de Dios. Y a veces caemos en eso, pero la voluntad de Dios es no tener un propósito, una meta. A mí me pasó. Puede que esté equivocado, pero ese es el primer error de un cristiano, pensar que uno lee la mente a Dios. Y no decirle lo que realmente, o sea, es que nosotros le proponemos, Señor, aquí está el proyecto, eso es lo que yo quiero. Pero lo que vamos a hacer, lo que va a hacer Dios es que vaya, ¿quieres esto? Bueno, pero mis planes son estos. Y Él te va guiando, ¿verdad? Te va abriendo. Pero no es como porque lo hemos convertido, decía el cantante, en una varita mágica o en Aladino. Señor, quiero esto. O sí. Señor, que concédeme estos 3 deseos. Erramos en eso. Y creo que son muchos más los que creemos que erramos en esa mentalidad. Sí. Porque no conocemos la voluntad de Dios, que es agradable, perfecta. Obviamente tú le das una meta a Dios, pero tiene que estar acompañada de una misión. Por ejemplo, mi meta es grande. Y bueno, ayer se lo estaba platicando un compañero de la iglesia aquí en la casa y lo dijo, y le dije, mira, no le digas a nadie, pero esta es mi meta. Y yo sé que lo voy a lograr de la mano de Dios. Ahora nuestra meta. Pero no es una meta de berrinche, es porque tiene que ir acompañada de un propósito bíblico, evangelístico. O sea, si yo quiero esto, es para crecer el evangelio, es porque quiero traer la gran comisión, pero que lo quiero... Es ponerlo al servicio. Ponerlo al servicio. Por ejemplo, un vehículo, eso no lo tenía yo muy claro antes, pero hoy que estamos yendo a esta iglesia, o sea, tenemos la bendición de que Dios nos dio un vehículo, lavémoslo, porque el carro no es de nosotros, eso es de Dios. El vehículo, la mayordomía, el vehículo es de Él. Y si somos hijos del Rey, con un carro todo chuco y desarmado, Dios va a decir, bueno, te di un vehículo en buen estado y mira cómo me lo tienes. ¿Cómo te voy a dar otro? ¿Cómo te voy a dar una bendición si ni siquiera lo que te di lo tenés en buen estado? Ese es el principio de por qué uno no sube, no sigue creciendo. O por ejemplo, que tenemos el vehículo y de repente vemos una necesidad de un hermano en la iglesia y no estamos como... no disponemos nuestros bienes los bienes al servicio de los hermanos. Porque, por ejemplo, nosotros, los vehículos, bueno, hoy tratamos de, no siempre, pero tratamos de llevar a la gente que podamos, a cualquier lado. Porque así tiene que ser. Exacto. Al servicio de los demás. De la gran comisión. Porque no es, usted que lo va a decir, bueno, es que yo se lo entrego a Dios y hasta que Dios baje y venga y a Él se lo voy a dar, ¿verdad? Dios está en todo, en las personas, en las acciones que hagamos con los hermanos de la iglesia, y es a ellos donde también debe ser el servicio que brindemos. La mayordomía de los bienes que tenemos es compartirlos con los que están y tener en cuenta. Como cristianos no le tengamos miedo a la palabra éxito, porque éxito significa que sí estás de la mano de Dios. De tener la mano agarrada a Dios
y por el otro lado vas a tener bendición porque estás de la mano de Él. Y lo que te dan, obviamente, no es tuyo, es de Él. Y por ende hay que cuidarlo, hay que entregárselo, hay que sirve para... Nos dieron una casa para una célula, para esto, para recibir hermanos, o si alguien quiere un hombro para una necesidad y llegas a tu casa. Que se convierte en un oasis prácticamente. Sí. Y yo creo que lo importante y lo genuino de esto es que siempre Dios nos permite en cada etapa de nuestras vidas, obviamente, reconocer cómo es la voluntad del que nos va llevando como dice, de gloria en gloria. Las etapas de nuestra vida son diferentes, ¿verdad? Y algo que también tenemos que ver es cuando dice Luis del éxito. O sea, el éxito realmente, muchos dicen el amor al dinero es lo que no es lo correcto. Y cuando se refiere a un amor al dinero, va totalmente contrario a lo que Dios dice, que nos quiere ver exitosos y que somos nosotros luz en medio de la oscuridad. Hablábamos de los judíos, que por ejemplo los judíos o hombres cristianos de Dios tienen la posibilidad exitosa financieramente, y no por eso obviamente está malo. Lo malo es cuando nos desviamos en lo que Dios nos dio y nos dice, bueno, Dios me diste, es mío, no lo comparto porque quiero más. Yo creo que no es malo pensar en que un buen cristiano tiene que ser como los judíos. Los judíos son muy buenos, son muy estrictos en su alimentación, en su vestimenta, todo es basado en Dios. Leen no sé si la Torah, no sé sí. qué. Leen sus Biblias, leen la de Moisés. Los primeros libros de la Biblia, que son ley pero mosaica. son sumamente estrictos, y si se van a Nueva York, los grandes banqueros son judíos. Todos son curioso. Judíos. Pero no porque Dios le da la bendición, pero no son porque Dios solo a ellos van a bendecir. Yo que soy chapín, a mí no me va a bendecir porque no soy de Israel. No, es porque ellos son sumamente estrictos. Y la palabra lo dice así también. Con lo que visten, con lo que comen, con lo que hacen, con todo. Y hay un versículo en la palabra, ya lo voy a buscar, pero dice que si siguieres mis mandamientos, o sea, le está diciendo en general. Por eso es que lo genuino de Israel es porque Dios le dio, yo no recuerdo dónde escuché, pero dice que qué diferencia hay, que Dios al pueblo le entregó mandamientos y leyes para ser un pueblo distinto a los demás. Y dentro de eso distinto es que hay ciertas reglas, como dice Luis, alimentación, finanzas, compartir. Eran un grupo de personas que se La clave de un buen líder, y eso lo escuché hace poco, un buen líder, un buen jefe, un buen líder, ¿cómo va a liderar si ni siquiera domina ni lidera su propio cuerpo? Y eso puede ser bíblico también. O sea, cómo comer es bíblico. La alimentación es bíblica. Y si yo soy gordo, descuidado, bueno, un poquito descuidado, la verdad, pero y si yo no muestro liderazgo en mí mismo, ¿cómo voy a buscar liderar a otros? Y eso lo estamos diciendo porque lo hemos aprendido hace poco, y lo estamos poniendo en práctica, porque creo que es un aprendizaje, es como desaprender, como quitarse lo que uno ya aprendió para obviamente introducir nuevos hábitos, nueva forma de pensar, porque es la forma en la que también vamos a tener bendición. Y eso es ser enseñables. También se recuerdan de ser feos, ¿verdad? Los feos son fieles, enseñables, son obedientes y son serviciales. Y así prácticamente puede representarse a un pueblo judío que también en su momento tuvo sus mil cosas de achaque, ¿verdad? Que nos va a pasar. Pero lo importante de eso es como vemos como Dios, en lugar de darles un ejército grande para que pelearan y fueran la nación más poderosa, inclusive el mismo Jesús no vino como un guerrero, sino vino como un pastor, que en ese tiempo los pastores no eran una profesión tan alta, o jerárquicamente no era alguien con el cual iba a salvar el mundo. Entonces, ¿y por qué Dios deja una ley? O sea, aquí en la Biblia, irónicamente, está todo lo que quisiéramos saber. Habla de finanzas, habla de los matrimonios, habla de cuidar a los hijos, habla de cómo comportarnos en la iglesia, habla de la comunión con los hermanos, habla de todo, del trabajo, de cómo comportarnos. O sea, Dios nos enseña, usted me decía, creo que decía en un versículo antes, no, es que nosotros estamos acostumbrados que no hay una guía para ser padres, no hay una guía para esto. Es como... O sea... Pero solo si tienes el corazón dispuesto puede pasar eso. Claro. Incluso si no
si lo vemos de la otra forma, si no estás dispuesto a hacer todo esto que se habla del cristiano, ni siquiera ser cristiano, obviamente se nota la gente que es así, amargada, se enferma y eso te trae consecuencias y obviamente hasta te mueres en temprana edad, pues. Porque no estás en la armonía dentro del gran plan. Yo, obviamente, Dios te habla a través de los milagros. Y los milagros suceden todavía. Chiquitos, grandes, pero siguen siendo milagros. Y es la única, o es la forma humana de que nosotros entendamos cómo trabaja Dios. Y encontré el versículo. En Deuteronomio 10, 12, 13 le hablaba Jesús al pueblo de Israel y dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. O sea, ahí está. Ahí está. O sea, definitivamente no tiene mucha explicación, pues, la verdad. Y a veces queremos más explicación de lo que... Porque venimos con un sistema donde nos enseña obviamente a lo contrario, y eso está muy bíblicamente también, donde nosotros queremos... Nuestro sistema nos deprime. Ajá. Nuestro sistema, incluso algunas iglesias, nos deprime, nos dicen: tú sos esto, tú sos empleado, tenés que ser empleado, tú tenés que ser esto, tenés que trabajar toda tu vida, tenés que buscar que te paguen tu victimizarnos, prácticamente. Sí, o sea, no puedes crecer porque estás diseñado para estar en el piso. Y si creces, sos un capo, si creces, sos un malandro. Si tienes bendiciones, que es esto, es lo otro, vender drogas y... bueno, Panamá, todo el que se habla de Panamá, hay un tráfico y si Panamá está bendecida. O sea, igual pasa con la gente y es terrible como el sistema educativo nos obliga a hacer maquilas. Okay. Maquilas y trabajos. Pero bueno. Bueno, perdón, ser un buen empleado en una empresa es estar 30 años, 20 años en un trabajo. Eso es una cárcel, no es un trabajo. El trabajo es una herramienta, es un medio para llegar más alto. Amén. Y ya para culminar, necesitamos recapitular todo lo que hicimos, ¿verdad? Un poco sobre ser liderazgo y cristianos 360, que creo que va enfatizado, nosotros lo estamos poniendo en práctica y lo estamos obviamente compartiendo con ustedes porque hemos tenido revelaciones, hemos tenido pues esa palabra que ha llegado puntual a nuestras vidas, en la cual estamos aprendiendo un montón y queremos obviamente compartirlo con ustedes. Entonces hablamos del testimonio, un testimonio en el cual Dios no solo cumple el milagro, sino, como dice Luis, lo restriega y le dice: bueno, ahí está, aquí está tu risa y media, y ¿qué más? ¿Qué más, pajarito? Porque tengo mucho más que darte. Pero porque también fue obediente, y su corazón, pese a que no estaba totalmente guiado para algo así muy religioso, cristiano, que oró y que ayunó, sí tenía un corazón, creo que dispuesto, y eso sí, es claro. Probablemente Dios tuvo compasión de mí porque probablemente me quiera usar para algo más grande. Es que no hay probables. No, lo va a hacer y lo está haciendo. Luego viene el crecimiento, donde Dios empieza a dar más palabra, y el mantenimiento, que es ahora el que lo estamos haciendo, es saber que necesitamos aún más, que no nos podemos quedar con el hecho de ir los domingos a la iglesia, que no nos podemos inclusive solo como quedar con la predicación, sino buscarlo a Él en intimidad, en oración, en ser sensibles a que nos escuche fuera de la iglesia, por medio de una persona, estar sensibles a la necesidad de otro, pero también estar sensibles a que podamos escuchar un consejo. De repente Dios usa hasta los burros para hablar, Dios usa las piedras para hablar, así que esa sensibilidad de saber que está en todo, Dios está en todo completamente, y tenerlo presente en todo es lo que creo que nos hace ser prósperos, gozosos y agradecidos. El gozoso es próspero, no puede ser al revés, no puede existir un gozoso sin prosperidad. Báñese, límpiese, lave el carro, todos son bienes de Dios. Amén. Hay que cuidarlos. Amén. Son de un gran rey, así que
estamos. Hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos. Como iniciamos y terminamos, que esto ha sido de revelación para nuestras vidas, de gratificante gozo y alegría. Y esperamos que sea también de revelación y de gozo para sus vidas. Así es. Que Dios Dale los like a la campanita. ¿Cómo es? Síguenos para más consejos. Síguenos para más consejos. Así Gracias. dice Ale en sus, Sí. en sus Instagram. Y el otro es bye. Bye. Eso ahí, Sí. de la iglesia, de los anuncios de nuestra querida hermana en Cristo. Ay, se me olvidó. No me acuerdo el nombre. Muy Pero bueno, a ver el otro capítulo. Gracias, compartan y Ok. nos vemos en la próxima. Bye.